corresponde que establezcamos el marco en el cual vamos a trabajar. Es por eso que inicialmente las reglas son claras, tenemos que habilitar las cámaras, ya de forma interna se hace el registro de asistencia. En caso de que ustedes deseen participar, hacer algún comentario, complementar la información que estamos entregando, deberán pues hacerlo mediante la opción de levantar la manito que tenemos acá en el Zoom. A partir de eso les habilitaremos el micrófono y pues podrán vertir su participación, ¿no? Toda la participación es puntuada de igual manera, también el tema de la asistencia. Tenemos un sistema en el cual los docentes registramos tanto la participación como estos aspectos referidos a la puntualidad que tengan ustedes con el ingreso. Se les aclara que las clases que tenemos habilitadas son los días viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche y los días sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Me han estado escribiendo internamente que si podríamos modificar un poco el horario referido al día viernes, ¿no? Por el tema laboral y porque algunos maestrantes no están logrando ingresar a las clases del día viernes. Sin embargo, son órdenes directamente desde la unidad de posgrado. Recuerden que ustedes se encuentran en una instancia de obtener un grado de magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, lo que exige un cumplimiento obligatorio de ciertos requisitos, tales como ser la carga horaria que se establece y también como la presentación de una tesis, ¿no? Que lo van a hacer al final del vencimiento de todos sus módulos. Bueno, me toca también informarles que ustedes a partir de este primer módulo ya pueden ir revisando los temas de tesis que puedan irles interesando, ya que en el transcurso de la maestría pues vamos a tener diferentes docentes que vamos a ir tocando las diferentes temáticas dentro del programa de la maestría de Derecho Constitucional, y ustedes podrán escoger dentro de toda esa plana de docentes al tutor de tesis que les va a acompañar. Entonces es muy importante que vayan registrando en un cuaderno, en su blog de notas, no sé cómo lo llevarán, que vayan registrando y que vayan anotando aquellos temas de relevancia que consideren ustedes que pueda dar pie o pueda dar base a la tesis que tienen que presentar una vez que concluya todos los módulos aprobados de esta maestría, ¿no? En ese sentido, ya que hay también alumnos que se están incorporando en esta clase, entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos avanzado ya anteriormente, una pasada muy rápida, y también, bueno, si hay alguna duda en este momento es importante que me la hagan saber para que podamos resolver y ya podamos entrar en materia, ¿no? No sé si hay alguna duda. Bienvenidos, Guillermo Cadena, Rodolfo Charca, Luciano David Acarapi, Angélica Sirpa, Miguel Ángel Anguela, ya hemos tenido el placer de tenerlo, Marisabel igual ha estado con nosotros, Patrick Pinto, que creo que es la primera vez que se incorpora, Ramiro Coaquira, debe encender su cámara, Edith, ya nos hemos comunicado internamente, Edith Mújica, y Gustavo, por favor póngame el apellido en el nombre para que yo pueda registrar su asistencia, solamente me sale con el nombre de Gustavo, si podemos resolver eso. Bueno, al parecer que no hay ninguna pregunta, entonces entremos a lo que nos corresponde, que es la materia, ¿no? Acá. Doctora. A ver, escucho, buen día, muy buenos Muy días. buenos días. Tiene Un la saludo palabra. a nuestra parte. Sí. Un saludo. Quería preguntar, ¿oficial nuestro horario día viernes de 6 a 9 de la noche? Sí, el horario habilitado para la materia es de 6 a 10 de la noche en realidad. Lo que pasa es de que nosotros tenemos una carga horaria semanal, llamémoslo así, de 8 horas académicas que debemos cubrir. Entonces, las alternativas son las siguientes, ¿no? Uno, llevar ese horario de los días viernes desde las 6 hasta las 10 de la noche y los sábados de 8 a 12. Ahora,
obviamente somos un grupo, estamos en un estado que utiliza la democracia también como base, ¿no? Y podemos aplicar lo mismo dentro de este grupo que tenemos. Ahora, si los maestrantes se ponen de acuerdo y, por ejemplo, modificamos nosotros el horario para pasar el día sábado de 8 a 12 y tener un receso, no sé, de 2 horas o 1 hora, que muchas veces es a veces también posible, entonces podríamos llevar solamente el día sábado de 8 a 12 y en la tarde de 2 a 6 de la tarde, ¿no? Que también es una alternativa. Pero bueno, pues habrá que plantearlo también a la unidad de posgrado, pero si todos los maestrantes, yo en esta oportunidad no voy a objetarlo, porque bueno, mi labor dentro de eso es facilitarles a ustedes toda esta información. Entonces, si la mayoría está de acuerdo, internamente pueden, no sé, comunicarse, pueden acordar entre ustedes, hacer una votación, no lo sé, pero si es más factible, digamos, para la mayor parte de los maestrantes llevar ese horario, yo no tengo mayor inconveniente. Y si no, eso también les aclararé que todas las clases que se desarrollan van siendo grabadas y de forma, no inmediata, no en un par de días, el el equipo técnico que tenemos se encarga de subirlo a una plataforma Moodle. Eso igual les explicaré. Nosotros, como parte de la Universidad Pública del Alto, la unidad de posgrado ha adquirido los derechos sobre una plataforma educativa denominada plataforma Moodle, la cual tiene por objetivo y ha sido desarrollada específicamente para ese fin, que es poder establecer una plataforma de aprendizaje denominada e-learning. Esta plataforma está diseñada para que podamos nosotros interactuar con los alumnos y ustedes con nosotros. Dentro de su plataforma ustedes van a encontrar información referida a lo que es el módulo que están desarrollando, como ser bibliografía, van a obtener las lecturas sugeridas, van a tener todo el material que nosotros podamos entregarles en PDF, las presentaciones que se puedan llevar en el transcurso de la clase y también la clase grabada de forma íntegra. Eso hace que si por algún motivo ustedes no han podido ingresar o no han podido escuchar en la totalidad o quieren repasar la clase, van a poder ingresar en cualquier momento, las veces que ustedes consideren necesario, pertinente, poder ingresar a las clases para que se pueda tener ese registro y ustedes puedan tener esa información las veces que lo consideren pertinente, ¿no? Entonces, dada esa aclaración de que efectivamente es obligatorio que puedan estar ustedes en clases, pero que pueden repasar posteriormente la clase mediante el acceso a la plataforma. Las evaluaciones se realizan de igual manera. Yo voy a ponerles una primera evaluación, que es a la mitad del módulo, en la cual va a ser una evaluación de tipo contenido, no va a ser de selección ni nada, sino va a ser un pequeño ensayo que van a realizar y lo voy a poner ahí. La plataforma igual habilita horarios específicos para entrega. Es decir, si yo digo el trabajo se entrega del 15, o se apertura la plataforma del 15 al 20 para el ingreso, o sea, no se puede presentar después porque al ser sistemas informáticos cierra la opción de presentar, ¿no? No es como al profesor se le llama, profe, me atrasé, puedo presentar más tarde, mañana, no. Por eso es importante que todo el registro, todo el trabajo que ustedes realicen, lo puedan realizar dentro de los parámetros que nosotros les planteamos, ya que la plataforma se encarga de registrar cuándo ustedes han ingresado, inclusive yo puedo, como docente, verificar, ¿no? Si ustedes han ingresado a la plataforma o tal vez nunca han consultado la plataforma, puedo también tener esa accesibilidad a revisar, ¿no? Cuál es el seguimiento que han hecho. Y eso es bueno porque también la nota que ustedes obtengan inmediatamente será subida a la plataforma. Entonces, no hay dónde perderse, ¿no? Hay también evaluaciones de carácter selectivo, entonces se sube un patrón y el mismo sistema se encarga de hacer la revisión automática. Entonces, el margen de error, llamémoslo así, es mucho más reducido y son plataformas que nos ayudan a interactuar. Ahí también tienen la opción de generar foros, ¿no? Si en esta oportunidad, por ejemplo, vemos un tema
que pueda ser motivo de debate, motivo de que nosotros hagamos una investigación mayor y posteriormente abrir un tema de discusión sobre ese tema, podemos generarlo mediante la plataforma y ahí en el transcurso de la semana ustedes entrarán a poder ingresar su opinión, ingresar su comentario, su aporte respecto al tema específico, lo cual también será valorado oportunamente, ¿no? Entonces, como verán, esa plataforma que ha sido desarrollada es justamente para poder establecer ese contacto que tenemos que tener entre docentes y estudiantes, aclarando de que a estas alturas ya el paradigma de la educación nos ha dicho que nosotros somos facilitadores, ¿no? Les entregamos la información y ustedes la desarrollarán ya a partir de esta experiencia que se tiene, ya no es ese el sistema anterior que teníamos la verdad absoluta y ahí se cerraba, ¿no? No, ahora somos facilitadores. Van a poder revisar dentro de su plataforma ya estas presentaciones que hemos tenido previamente, así como la bibliografía. Les he sugerido bibliografía un poco genérica. Esta semana estoy subiendo ya lo que es la bibliografía actualizada a octubre de 2021, haciendo una revisión física de todo el material que yo les envío. Es decir, no me sirve a mí darles una bibliografía de, no sé, de 5 páginas de libros que en la vida hemos consultado, ¿no? Que yo ni sé el contenido de si realmente les va a servir y demás. Entonces, tengan la certeza de que todo el material que yo les planteo dentro de la bibliografía, primero lo tengo en biblioteca. Es decir, si en algún momento alguien requiere, algún libro internacional, por ejemplo, que yo les planteé que no puedan conseguirlo, que sea difícil conseguirlo acá, se comunican internamente conmigo y veamos cómo yo se los puedo facilitar, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros es siempre limitar lo odioso, ampliar lo favorable, ¿no? Que es uno de nuestros adagios principales en derecho. Entonces, en ese sentido, el material en PDF también que podamos otorgarles, también se los vamos a ir pasando. Y también es bueno, y eso he visto pues en otros grupos en los cuales, en otras universidades en las cuales imparto clases, que los estudiantes muchas veces encuentran materiales interesantes y los van compartiendo, ¿no? Mientras más podamos ampliar esa cultura jurídica, mientras más podamos nosotros obtener materiales y clasificarlos, porque tampoco es llenarse el celular, ¿no? de PDF, sino también es poder ingresar, poder revisar y poder clasificar esa información que estamos obteniendo. Entonces, motivaremos ese intercambio de información, obviamente materiales que realmente sean de conformidad a la materia y se circunscriban en estos aspectos, ¿no? Entonces, ya aclarado este tema de la plataforma, de las clases y de la forma en la que vamos a desarrollar este módulo, ahora sí podemos entrar en materia. No sé si hay alguna duda más. Creo que no. ¿Nadie? Perfecto. Entonces, me confirman si ya tienen en pantalla esta primera parte. Derecho constitucional, derecho procesal constitucional. ¿Es correcto, verdad? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, ya habíamos establecido, pero vamos a hacerlo como una vista muy rápida. ¿Cuál es el concepto que nosotros vamos a manejar como un concepto de constitución? El concepto que nosotros manejamos es como un conjunto de principios, normas y prácticas básicas que pretenden modelar la sociedad política y que regulan la organización, el funcionamiento y las competencias del poder estatal. Este concepto lo hemos trabajado, lo hemos fundamentado y más adelante vamos a ver por qué nos ratificamos nosotros en este concepto, porque para establecer un concepto de constitución podemos ver diferentes autores, podemos ver diferentes momentos históricos en los cuales la misma ha sido conceptuada y podemos establecer diferentes pensamientos, diferentes historiadores que han establecido inclusive el concepto de constitución a partir del momento histórico en el cual se había desarrollado y se había generado esa constitución.
En ese sentido, para nosotros, este 2021, la Constitución es el conjunto de principios inicialmente que habíamos establecido, que los principios son las bases, los pilares que van a poder dar los lineamientos básicos en los cuales vamos a desarrollar nosotros un Estado. En ese sentido, la Constitución Política Boliviana es ya ese catálogo de derechos y garantías fundamentales que ha establecido, primero, como base esos principios, posteriormente normas ya más especializadas y prácticas básicas que pretenden modelar la sociedad política. ¿Por qué pretenden modelar? Porque dentro de estas prácticas básicas, dentro de estos lineamientos que establece, la Constitución va a ser la que nos va a decir qué tipo de Estado vamos a tener, va a ser la que nos va a decir cuáles van a ser las competencias del Estado, cuáles van a ser las competencias específicas, cómo nosotros vamos a responder como Estado boliviano, cuáles son las obligaciones que el Estado boliviano se autoimpone, cómo nosotros reaccionamos, por ejemplo, con relación a los derechos humanos, qué valor le damos nosotros como Estado boliviano, cuáles son los principios que hemos nosotros recogido y que vamos a hacerlos parte, vamos a incorporarlos dentro de lo que es la normativa interna, ¿no? En ese sentido, habíamos establecido como un ejemplo simplemente que Bolivia, al establecer una nueva constitución política del Estado, ha cambiado ese paradigma que teníamos de un sistema inquisitivo anterior que reconocía una presunción de culpabilidad, que estaba plenamente de acuerdo con el sistema, con el Código Procesal Penal anterior, porque ese sistema inquisitivo tenía características propias, como ser que tenía el uso de la arbitrariedad, había comisiones especiales. Ustedes recuerdan cuando alguien era detenido lo llevaban aquí a la Sucre, uno no sabía a veces días dónde lo habían llevado, había estos investigadores especiales que realizaban no una averiguación de la verdad, sino lo que buscaban era que la persona confiese ese delito, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas características de este sistema inquisitivo, una vez que se aplica la nueva Constitución Política del Estado, que cambia ese paradigma y genera como una garantía constitucional la presunción de inocencia, ya no podía mantenerse en ese sistema de esas características. Y teníamos que cambiar, teníamos que mutar, teníamos que progresar a un sistema que se ha denominado un sistema de características acusatorias, ¿no? Este sistema acusatorio viene en completa congruencia con esa Constitución Política del Estado, porque ha establecido garantías mínimas, tanto para el imputado como para la víctima, para que dentro del proceso se pueda respetar estas garantías reconocidas ya por el Estado boliviano, como ser la garantía del debido proceso, que tiene una triple dimensión, ¿no? Esta garantía la podemos entender como un principio, como un derecho y como una garantía. Y en este primer caso, cuando hablamos de principios, vemos que la normativa internacional tiene que estar pues en perfecta congruencia con esa Constitución Política del Estado. Con ese pequeño ejemplo podemos establecer de que si vemos nosotros que dentro del ordenamiento interno existe alguna norma que pueda denominarse inconstitucional porque no está en apego a estos principios, a estas garantías, podemos establecer la acción constitucional pertinente para poder nosotros solicitar que esto pueda regularse de acuerdo a este ordenamiento. Porque habíamos indicado que efectivamente la norma suprema, la Constitución Política del Estado, es la que está en la cúspide de todo el ordenamiento jurídico. Entonces, a partir de ella es que se generan todos estos lineamientos, ¿no? Y también al establecer que esta Constitución va a regular la organización, el funcionamiento, las competencias en el orden estatal, también nos va a establecer derechos y obligaciones entre las personas y frente al cuerpo político. ¿Por qué decimos frente al cuerpo político? Porque al establecer esta Constitución derechos, también establece obligaciones. Nosotros, como estudiantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, tenemos obligaciones, por ejemplo, de carácter civil, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la obligatoriedad de poder concurrir a los recintos electorales
cuando existe una elección, cuando existe un llamamiento para, por ejemplo, un referéndum, y esas obligaciones son obligaciones que ya nosotros hemos establecido como propias a momento de haber nacido como dentro de este Estado, ¿no? En una anterior clase habíamos hablado igual sobre los elementos básicos que, bueno, los llevan ya a nivel de pregrado, los cuales configuran un Estado, ¿no? Que son la población, el gobierno y esa ubicación geográfica que podríamos llamar la territorio. En ese sentido, estableciendo que el territorio es la base sobre la cual nosotros vamos a limitar dónde esos derechos y esas garantías que nos van atingiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nacemos muy en la frontera, podríamos haber nacido en Chile, ser súbditos chilenos, o en Perú, o bueno, en cualquiera de los países que están pues alrededor, ¿no? Pero al haber nacido dentro del Estado boliviano, esa persona que nace, ya nace a la vida con ciertos derechos y ciertas garantías, ¿no? Por ejemplo, ese derecho a la identidad, que ya se encuentra reconocido, que cuando apenas nace el niño, tiene ese derecho a que se le pueda dar una identidad, ese derecho a la afiliación. Hemos visto muchos casos, ¿no? Que nace el bebé y, bueno, pues le ponen un apellido, se pelean con el esposo o con la pareja, y luego pasa un tiempo y dicen, no, quiero cambiarle de apellido porque ahora es el nuevo papá o es mi nuevo esposo, y eso no se puede. Y no se puede, ¿por qué? No porque la ley sea ciega, porque se cierra, porque tiene limitaciones, no. Es porque estamos reconociendo un derecho que tiene ese niño a una filiación, ese derecho que tiene ya previamente establecido cuando ya ha nacido a tener ese apellido. Entonces, vemos de que ya solamente por el hecho de haber nacido dentro de un espacio geográfico, ya nosotros nacemos a la vida con ciertos derechos, con ciertos deberes y ciertas garantías fundamentales. Entonces, vamos a ver cómo esta constitución política va a establecer estos lineamientos iniciales para que nosotros podamos establecer esas relaciones entre partes, así como también frente al cuerpo político. ¿Por qué digo frente al cuerpo político? Cuando la Constitución Política Boliviana establece que el Estado reconoce y garantiza la vida de las mujeres, o sea, no vivir una vida de violencia, a no sufrir ese tipo de vulneraciones a sus derechos, ya el Estado se está autoimponiendo una obligación de generar políticas suficientes para garantizar esa garantía que de forma textual lo señala la Constitución, ¿no? Puede ser muy bonita, puede establecer la Constitución ese derecho, lo puede hacer, pero ¿cuándo nosotros vamos a ver efectivizado ese derecho? ¿Cuándo realmente el Estado boliviano responda con políticas de prevención, genere espacios en los cuales efectivamente las víctimas de violencia puedan sentirse contenidas dentro de estos hechos, cuando realmente se aplique esas políticas no solamente de prevención, sino también de tratamiento cuando ya han sido víctimas de violencia? Entonces, ¿qué pasa si yo como mujer siento que la normativa interna no me protege, que el Estado boliviano no está cumpliendo ese rol? Tengo la facultad de acudir ante una instancia internacional para poder presentar una demanda contra el Estado boliviano, ¿no? Y en ese caso, efectivamente, si dentro de ese proceso interno la Corte Interamericana de Derechos Humanos podrá verificar mediante su relatoría de protección de derechos de la mujer y ver que efectivamente el Estado boliviano no está cumpliendo con ese rol, hará pasible al Estado boliviano a una sanción y me hará a mi acreedora a una reparación acerca de ese daño que se me había producido porque el Estado no ha generado esas políticas adecuadas, ¿no? Entonces, veamos cómo es importante que también el Estado, a momento de suscribir los tratados y convenios internacionales, se somete también a ese cumplimiento obligatorio dentro de un plazo establecido, en el cual el Estado tiene que generar efectivamente esas políticas. Y ese es solamente un ejemplo con relación a cómo el Estado debe responder
cuando se autoimpone esas obligaciones y como nosotros tenemos el derecho de ir frente a ese cuerpo político a solicitarle de que efectivamente cumpla ese rol, haciendo pasible al Estado boliviano como una persona jurídica de responder ante esa obligación. Entonces, veamos que este concepto es un concepto bastante amplio que nos dice más o menos qué es la Constitución. Hemos visto otros conceptos, ¿no? El concepto de Raúl Ferrero como un conjunto de reglas, simplemente señala que es el conjunto de reglas que organiza el poder público, aseguran el ejercicio de los derechos políticos y civiles. Volvemos a ver dentro de este concepto el elemento subjetivo de la garantía, ¿no? Asegura el ejercicio de los derechos políticos y civiles, ¿no? Vemos el concepto de Raúl Chaname Orbe, quien señala que es un documento solemne y fundamental, rige la vida política de un Estado y está constituido por dos partes, dogmática y orgánica. Y habíamos referido que las constituciones, igual la nuestra, tiene efectivamente esa primera parte donde va a establecer los principios, donde va a establecer cómo nosotros nos conceptuamos como Estado boliviano, cuál es nuestra figura, cuál es el sistema de Estado que vamos a tener, cuáles son los principios que reconocemos como propios y posteriormente una parte orgánica, que es la parte de la organización, ¿no? En la cual vamos a decir cómo nos vamos a dividir, quiénes van a tener las competencias, quién se va a encargar de qué. Esa es la parte orgánica. Y nuestra Constitución tiene estos elementos, ¿no? Y dice también, aquí vemos la primacía constitucional sobre los otros documentos legales, necesitando un procedimiento especial para su reforma. Entonces, en este concepto ya inclusive nos está hablando de cómo nosotros podemos llegar a reformar esa Constitución. Tiene que existir un procedimiento de características especiales. Y ahí tenemos que hacer una pausa. ¿Por qué? Porque nosotros, al decir la norma suprema es la Constitución Política del Estado, también debemos establecer que tenemos un reconocimiento dentro de la Constitución Política del Estado de los derechos humanos, de delitos, por ejemplo, que se cometan delitos referidos a vulneración de derechos humanos, los cuales son reconocidos y tienen pues una protección especial. Entonces nosotros como Estado boliviano hemos establecido también de que la protección de esos derechos tiene pues una primacía, llamémoslo, dentro del marco de protección que tenemos, dentro del marco jurídico de protección. Eso significa que si nosotros, dentro de los tratados y convenios internacionales, vemos que existen normas preferentes, entonces podemos solicitar la aplicación cuando se trate de derechos humanos. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que estos convenios y tratados internacionales no están debajo de la Constitución, sino están en el mismo nivel de la Constitución Política del Estado. Eso significa que el estudio que vayamos a hacer de cualquier materia, tenemos que hacerlo en base a esa trilogía, ¿no? Constitución Política del Estado, la norma que vamos a estudiar, por ejemplo, Derecho Administrativo, Constitución Política del Estado y Tratados y Convenios Internacionales. Muy importante, porque lo que no encontremos dentro de la normativa interna y que esté garantizado en la Constitución, podemos echar mano de esos tratados y convenios internacionales. En materia penal, específicamente, que es donde se da mayor cantidad de vulneraciones a este tipo de derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos tomado esa configuración específica. José Luis Sardón también ha referido que ante todo es una norma jurídica, dice, ¿no? La primera porque es anterior y superior a todas las demás. Es aquella que determina lo que las otras deben decir. Ahí vemos ese nivel de congruencia, ¿no? Y dice, no puede haber norma que se escape del ángulo de que la Constitución traza. Entonces, ahí vemos que nosotros tenemos que tener ese lineamiento, ya que la norma interna debe tener pues una congruencia total con la Constitución Política del Estado. Es por eso que se ha tenido que modificar el Código de Procedimiento Penal, porque no podíamos tener un principio que garantiza que la persona va a ser tratada como inocente durante todo el proceso y no otorgarle esas garantías mínimas que debe tener durante el procesamiento.
Al haber incorporado, por ejemplo, la garantía de que el imputado tiene que declarar con su defensa técnica, entonces ya nosotros le estamos dando una garantía de que efectivamente va a poder ejercer ese derecho a la defensa que tiene. Cuando le garantizamos de que va a ser tratado como inocente durante todo el proceso y eso solamente va a poder ser vencido con una sentencia condenatoria ejecutoriada, estamos siendo totalmente leales a ese principio de presunción de inocencia. Y si ustedes se fijan al momento que se emite una resolución en la cual se aplica una medida cautelar, por ejemplo, una medida excesiva de detención preventiva, entonces se dice, ¿no? Inclusive el detenido preventivo tendrá que tener un espacio diferente al de los sentenciados comunes. ¿Por qué? Porque se trata de evitar ese contagio social, porque se está garantizando esa presunción de inocencia, pero que nosotros en la vida diaria vemos pues que eso no se cumple, ¿no? Podemos hablar ahí de otros problemas, hacinamiento carcelario, que no hay una buena política de régimen penitenciario, lo que ustedes quieran. Pero, de que es claro, de que ahí, por ejemplo, hay una vulneración, sí la hay. De que nos puede hacer nosotros pasibles más adelante como Estado boliviano sanciones, también la hay, ¿verdad? Porque ya estamos vulnerando esos derechos humanos y esa presunción de inocencia que le atinge a esa persona. La ley 1173 ha tratado de rescatar un poco ese espíritu de ser un poco más, evitar ese uso excesivo de la detención preventiva, dando nuevos lineamientos, ¿no? Estableciendo que ha cambiado de medidas sustitutivas a medidas de carácter real, ha cambiado el nomen juris, pero también ha establecido nuevas medidas, ¿no? Como por ejemplo el uso del grillete electrónico, que si vamos a ir a la aplicación en la realidad, ni siquiera hay una institución que pueda proveer de este servicio. El Estado boliviano tampoco ha adquirido esos grilletes electrónicos para poder aplicar esa medida. Entonces son medidas, por ejemplo, que en este momento realmente no se pueden aplicar, ¿no? Pero veamos cómo el Estado busca evitar ese uso excesivo de la detención preventiva para evitar estos otros problemas, ¿no? Hacinamiento carcelario, hacerse pasible como Estado a una sanción por ese uso excesivo y demás. Entonces, las normas, como habíamos señalado precedentemente, son efectivamente un producto social, son una construcción social y por tanto deben responder al momento histórico en el cual se han presentado, ¿no? Obviamente no podemos cambiar la Constitución, no podemos cambiar la normativa interna cada 6 meses, ¿no? Pero sí podemos cambiar cuando existen este tipo de modificaciones dentro de los lineamientos principales, como es la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, en este concepto podemos ver ya que establece que las normas inferiores tienen por finalidad pormenorizar, detallar o reglamentar los principios que las superiores establecen. Entonces, podemos ver ahí que este concepto ya nos habla de una normativa inferior, ¿no? Ahora, para poder hablar de una concepción histórica de la Constitución, que es la materia en la cual ya tenemos que entrar, tenemos que empezar a hablar ya de Hans Kelsen, ¿no? Hans Kelsen, que establece que hay un sentido lógico jurídico y un sentido jurídico positivo. Y para poder entender a fondo cómo esta Constitución, cómo nosotros hemos llegado a establecer que existe un documento que nosotros le podemos decir la norma superior, tenemos que irnos hasta la antigüedad. El hecho de que estudiemos nosotros todos esos fenómenos que se han dado y cómo hemos llegado actualmente a la Constitución que tenemos o a la concepción de Constitución que tenemos, va a hacer que nosotros podamos tener una idea clara de cómo esta Constitución el día de hoy ha llegado a establecer estos lineamientos. Y es por eso que vamos a irnos hasta Grecia, donde de forma muy sucinta vamos a tratar de entender el pensamiento inicialmente de Aristóteles, ¿no? Aristóteles, en el tiempo en el que vivía, existían 158 constituciones. De estas 158 constituciones, lamentablemente no se ha podido recoger históricamente, no tenemos un registro de estas, porque muchas de esas han sido desaparecidas en el tiempo, pero la situación de Grecia
era que tenía una sociedad en la cual existían esas diferencias de esas clases sociales, ¿no? Existían categorías sociales, categorías de ciudadanos especiales, ¿no? Primero, los que tenían todos los derechos de carácter político, todos los derechos de carácter económico, y existían otro tipo de categorías que eran, por ejemplo, los esclavos. Los esclavos que no tenían ningún tipo de decisión, no podían adquirir la propiedad, no tenían derecho de participación política, no tenían siquiera el derecho de poder decidir acerca de su vida. Es decir, que si otra persona tenía un conflicto con un esclavo y decidía que podía acabar con su vida, entonces dentro de esa sociedad, llamémoslo primitiva, primigenia, se podía acabar con la vida de un esclavo sin tener una mayor consecuencia. ¿Por qué? Porque se establecía ya una diferenciación, una categorización, y esos derechos hacían de que pueda verse afectado otros derechos implícitos, ¿no? Otro caso especial era el caso de las mujeres que de igual manera no podían tener una dote, no tenían esos derechos de carácter económico, ¿no? Si tenían una dote, inicialmente la misma era administrada por el padre de familia, y posteriormente, una vez que contraía matrimonio, la misma era transferida directamente al esposo, al marido. Entonces, la situación de las mujeres en Grecia en ese momento, de igual manera, ¿no? Era simplemente un complemento. No gozaban de derechos políticos y tampoco podían disponer de sus bienes de forma directa, ¿no? Por eso también existían esos juzgamientos realmente arbitrarios, en los cuales si se encontraba a la mujer o se sospechaba simplemente o existía ese tema de que le señalaban, por ejemplo, de que había cometido una infidelidad, entonces muchas veces la pena era la muerte, ¿no? No era necesario. Ahí, por ejemplo, podíamos ver de que no había un proceso, ¿no? No había un procesamiento, no había un juez claro y determinado que pueda establecer de que sí finalmente se había cometido, no. Simplemente era señalar, ¿no? A la mujer que había cometido adulterio, entonces muchas veces acababan con su vida mediante la lapidación, ¿no? Es decir, le tiraban piedras hasta que moría, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, que este tipo de situaciones que para nosotros eran arbitrarias, eran excesivas y demás, han hecho que se genere una idea entre las personas que han vivido en esa sociedad de que no era correcto este tipo de procesamientos. Y ya se empieza a generar un germen acerca de ese concepto de igualdad, acerca de ese concepto de un proceso previo, acerca de evitar esas arbitrariedades que podían llegarles inclusive a ellos, ¿no? Entonces, en este tiempo se manejaba un sistema, llamémoslo, democrático. Pero un sistema democrático que no estaba bien representado. ¿Por qué? Porque quienes decidían el futuro, quienes decidían quiénes iban a ser las autoridades, las políticas públicas que se iban a establecer, eran solamente ese grupo que se encontraba establecido y que estaba pues separado de todas estas otras categorías. Entonces, si vamos a hablar porcentualmente, pues quien decidía estas políticas de carácter público era solamente un porcentaje muy bajo que representaba a los que sí tenían todos estos estatus, ¿no? Que tenían estos estatus de libertad, que tenían estos estatus de poder tener esa capacidad económica y poder influir en la política, ¿no? Entonces, en ese sentido, había una categoría más, ¿no? Unos eran los ciudadanos, otros habíamos dicho que eran los esclavos, las mujeres y los migrantes. Y en el caso de los migrantes vamos a ver fenómenos muy importantes, como ser, por ejemplo, que ellos gozaban de ciertos derechos. ¿Por qué? Porque estos extranjeros no solamente venían y se trasladaban con, o sea, no solamente cambiaban de ubicación geográfica, sino que también aportaban de forma económica a esa sociedad primitiva. Entonces, el hecho de que el poder económico pueda generar una inclinación o una afectación importante dentro de esas políticas públicas, porque para poder ejercitar esas políticas públicas, para poder ejercer ese poder, pues uno de los principales requisitos era contar también con ese poder económico. Entonces, para ellos los migrantes eran pues
categoría interesante. ¿Por qué? Porque daban pues tributos especiales, se les establecía ciertas obligaciones y con ellos en forma de contraprestación se les daba algunos derechos de carácter político muy limitados y se les garantizaba la permanencia en ese territorio. Entonces, vemos cómo el poder económico puede generar la posibilidad de que se aperturen ciertos derechos o que se le pueda dar ciertas garantías en esta sociedad. En ese sentido, vemos que por todas estas modificaciones, o sea, por todos estos temas, esta ciudadanía empieza ya a cambiar, a querer solicitar. Y uno de ellos es Solón, que plantea reformas constitucionales porque ve, ¿no?, todas estas arbitrariedades que se iban dando. Entonces él mismo empieza a plantear un pensamiento en el cual pueda tenerse ese principio y pueda garantizarse ese principio de la igualdad. Se dice dentro de Grecia que primaba ese principio de la igualdad. Sin embargo, ya en la vida diaria vemos de que no existía realmente esa igualdad. Entonces, Solón empieza a generar estas ideas, estos conceptos con los cuales iba revolucionando, ¿no?, en su época, primero con el tema de limitar la propiedad. Es decir, deja claro de que no pueden los gobernantes limitar la propiedad, de que la propiedad tiene que ser libre, de que uno tiene que tener el derecho de poder adquirir esa propiedad, de que puede luego transferir, de que puede realizar actos de disposición, que era algo que no se tenía claro en ese momento. Si en ese momento quienes ejercían el poder, si el pequeño grupo aristocrático establecía el poder, entonces decidía que se le debía quitar esa propiedad a ciertos habitantes, entonces simple y llanamente por una decisión, entonces lo hacía. Entonces él ve este problema como uno de los principales, que son las limitaciones a la propiedad. Y desde este momento histórico, por ejemplo, ya se establecen limitaciones. Por ejemplo, los extranjeros, pese a que tenían ciertos derechos, ciertas garantías, llamémoslo así, establecidas, por ejemplo, no tenían derecho a poder adquirir la propiedad. Y en ese sentido, entonces, vemos ya que existen ciertos bienes jurídicos que va a proteger cada sociedad de acuerdo a cómo se constituye. Entonces, uno de ellos, la propiedad. ¿Qué más establece? Dice que se perdone a los esclavos, es decir, que ya no se cometan esos excesos y que exista un tribunal que pueda establecer ese perdón a los esclavos y pueda evitarse, ¿no?, todo ese tipo de penas excesivas que muchas veces, después de que ya lo habían ejecutado al esclavo, recién se establecía quién realmente había cometido un delito o una contravención, que en ese momento ellos lo analizaban. Entonces, trata ya de limitar desde este punto esos tratos abusivos, esos tratos arbitrarios, ¿no? Entonces, él mismo dice, la decisión de Atenas ya no puede estar en manos de un rey divino o un pequeño grupo de aristócratas, que era lo que pasaba en ese momento. Y él dice, sino debe estar de los propios ciudadanos, y plantea ya lo que son los inicios de ese derecho de representación. Entonces dice, debemos reunirnos en una asamblea 40 veces al año para debatir los problemas del país, de la polis en ese momento que se denominaba, ¿no? Entonces, esas reuniones eran justamente para establecer esas políticas, cómo se iban cómo iban, digamos, a establecer hay un micrófono encendido, no sé de quién es, por favor, cómo iban a ellos organizarse, cómo iban a organizar la polis dentro de todas las decisiones que iban a tomar, ¿no? A ver, voy a revisar. Por favor, sí les pido que tengamos cuidado para que no perdamos la idea. Ahí está, María Eugenia estaba con el micrófono, pero ya lo hemos bajado. Entonces, empezamos a ver que se empieza a generar dentro de esta sociedad primitiva una organización que debía no solamente cubrir
con todas las necesidades que tenía ese colectivo, sino que al mismo tiempo debía responder de una manera en que se pueda mantener o sea, mantener como un contrato social, ¿no? O sea, el contrato social lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, esta es primigeniamente un pacto social en el cual nosotros damos unas atribuciones a otros ciudadanos para que puedan regirnos, ¿no? Entonces, primero podemos ver que acá se da la primacía absoluta de la asamblea de todos los ciudadanos atenienses, ¿no? Esa asamblea que solo había establecido que debía modificarse y que debían reunirse 40 veces al año. ¿Cómo estaba compuesta? Principalmente por los más ancianos, principalmente estaba compuesta por los sacerdotes, principalmente estaba compuesta por los aristócratas. Y era de hombres, básicamente estas asambleas, ¿no? Entonces, posteriormente plantean de que esto también debe incorporar a otros sectores de esa polis, ¿no? Entonces, primero decidían problemas o resolvían problemas de relevancia colectiva. Y ahí vemos que establecían dos tipos de derechos, ¿no? Dentro de la asamblea también existían ciertos estatus. Existía quienes tenían el derecho a la palabra y el derecho a la propuesta. Y también existía el derecho a la decisión, ¿no? Porque habían algunos que solamente podían proponer, pero no influían dentro de las decisiones que se establecían, que estaba muy cerrado dentro de un círculo especial dentro de esa asamblea, ¿no? Entonces, ya con estas propuestas se pide que se modifique y se pide de que dentro de la asamblea se le pueda dar este derecho a todos los ciudadanos sin discriminación alguna, ¿no? Y también ahí establecen de que los cargos públicos deberían darse y también de las magistraturas deberían darse por suerte. Entonces dicen, no, hay que hacer un sorteo y a quien le toque, le toque. ¿Por qué? Porque consideran que todos tenían esa misma capacidad dentro de la igualdad que habían establecido como una situación en la cual cualquiera podía tener ese tipo de cargo. Y con eso evitaban esa corrupción, o evitaban esos nombramientos que se daban muchas veces solamente entre esos grupos familiares, que se beneficiaban entre ellos. Entonces dicen, debería hacerse un sorteo de los cargos públicos y también de las magistraturas. Hablan ya de esos tribunales que existían de forma muy primigenia, en los cuales se decidían ese tipo de asuntos referidos a delitos que se cometían dentro de la polis, ¿no? Vamos a ver ahí igual el nacimiento de lo que es las atestaciones, ¿no? Un mecanismo que nosotros actualmente incorporamos, inclusive actualmente, como uno de los elementos de prueba más importantes que se pueden incorporar, que son las declaraciones de carácter testifical, ¿no? Que se hacen en dos oportunidades, dentro de una investigación de forma inicial para establecer elementos indiciarios y ya dentro del desarrollo del juicio oral, en el cual esta persona va a prestar su atestación, hace un juramento y en ese juramento pues establece que va a decir la verdad, ¿no? Obviamente sabemos que eso no siempre se cumple, pero dentro del lineamiento se considera de que al hacer ese juramento, pues por eso también que se les llama, ¿no? Testigos, que han sido testigos con relación al hecho que se estaría juzgando. Entonces se establece de que esos juramentos, esa palabra, esa o sea, ese juramento que prestaban era realmente pues importante, ¿no? Porque en ese tiempo esa era la forma en la cual decidían, ¿no? Si una persona decía, yo juro que he visto al otro asesinándolo, ya esa era una prueba que no tenía contradicción, no había prueba en contrario con relación a ese juramento. Entonces, vean la importancia que se le ha ido dando en el transcurso del tiempo, inclusive hasta la actualidad. Actualmente sabemos de que inclusive hay ciencias que estudian, hay pericias que establecen la veracidad del testimonio, hay estudios que van a establecer inclusive la neurociencia que va a poder verificar cómo es cómo es la declaración que ha prestado, si la ha prestado a través del recuerdo, si ha reconstruido esa historia, qué es lo que ha hecho. Entonces, vemos ya que los avances en el tiempo ya nos llevan a establecer, por ejemplo, que esos juramentos o que esas declaraciones testificales no siempre pueden ser una prueba fidedigna como lo era en esa oportunidad.
En esa oportunidad en la polis sí se establecía como una prueba plena para poder establecer la inocencia o la culpabilidad de una persona, ¿no? Y estos tribunales eran los que decidían en ese momento, ¿no? Entonces, vemos de nuevo ese presupuesto de esa igualdad absoluta entre los ciudadanos que trataban de incorporar. De tal manera, dice, que todos sean considerados dignos de acceder a los más altos cargos, que exista una alternancia anual de los gobernantes, ya establecen un periodo en el cual deberían estar los gobernantes, a efecto de evitar esa otra forma que podía ser la tiranía, ¿no? Que ellos habían establecido que mientras más se mantenían en el poder, entonces se daba esa posibilidad de que ese gobernante se convierta en un tirano o ya se empiece a dar esos indicios de corrupción, ¿no? También compromete que existe una responsabilidad del gobierno, ¿no? Con relación al manejo de la cosa pública, ¿no? Entonces dice, la responsabilidad del gobierno a la parte más tenaz posible de la ciudadanía, la obligación de los mismos gobernantes de rendir cuentas públicamente. Entonces vemos ahí que uno de los bienes jurídicos protegidos también era pues la fe de esa sociedad, ¿no? Los gobernantes debían rendir públicamente cuentas a fin de garantizar ese proceso que sea totalmente transparente y evitar que los mismos se corrompan, evitar de que haya pues desvío de fondos y obligan a los gobernantes a que puedan también ellos tener esa obligación, ¿no? Entonces, esto se desarrolla según este binomio, ¿no? Dice democracia y sonomía. Entonces, hacen que la organización política tenga un orden fundado en el principio de la igualdad. Entonces, vamos viendo cómo ya empieza, digamos, a establecerse como un principio va a regir el destino de esa sociedad, ¿no? Y ya tenemos que empezar a hablar del pensamiento de Platón, porque Platón ha sido pues uno de los pensadores muy adelantado a su época y el cual había hecho primero una observación acerca de la situación de la polis en ese momento, en el cual había visto que justamente se había corrompido el poder, de que existían muchas vulneraciones con relación a los estatus de los ciudadanos, que no existía realmente esa igualdad, de que existía una cultura de utilizar inclusive la justicia por mano propia, y él en ese momento histórico en el que se encontraba, al haber visto este como un problema, establece que la respuesta a esa crisis que estaba viviendo, entonces dice, tiene que haber una legítima aspiración a una constitución estable por oposición a la democracia. Entonces, si no existía un documento que establecía qué era lo correcto y lo incorrecto, pues no podíamos establecer nosotros que existían esas vulneraciones. Entonces, al existir esa crisis, dice, solo en este momento existía una constitución, solo puede haber una constitución si no hay un origen violento ni unilateral. Entonces, ahí ya empieza a reconocer la importancia de que la Constitución tenga que tener la participación de todos los grupos que conformaban esa sociedad primigenia. ¿Por qué? Porque al momento que uno de los gobernantes de forma unilateral decidía que ese documento, esa constitución, se debería incorporar como parte de los lineamientos de esa sociedad, ya no existía pues esa congruencia que establecían con relación a los objetivos que se había planteado. Si nosotros como sociedad le habíamos dado el poder, era justamente para que pueda él ver el mejor manejo de la red pública, pueda establecer políticas suficientes que nos puedan proteger contra los enemigos, pueda generar políticas que puedan garantizar, por ejemplo, que este año no iba a haber escasez de alimentos. Pero cuando se daban estas constituciones de forma unilateral o de forma violenta, con el uso de la violencia para acceder al poder, entonces eso ya se había dado, pues ya se había deformado esa forma en la cual había sido primero considerada esa constitución, ¿no? Entonces dice, o sea,
en la constitución de los vencedores, sino en la de los padres, en las constituciones de los antepasados, en los patrios politeístas. Una constitución con un origen compositivo y plural. Entonces veamos cómo en su tiempo Platón ya estaba adelantado, porque ya reconocía esa composición de la sociedad y esa característica de pluralidad, reconociendo que existían diferentes categorías de ciudadanos dentro de esta sociedad, y que esta constitución debería pues establecer e incorporar esta decisión también de estos otros sectores, ¿no? Entonces dice, esta constitución de este origen compositivo y plural, donde se conciliaba la democracia y la aristocracia. Reconocemos que esa clase aristócrata siga manteniendo ese su poder, pero nosotros también tenemos el derecho a decidir quién va a estar en los cargos públicos. Entonces vemos una constitución de carácter mixta. Plantea una cuestión desarrollando esta constitución denominada mixta. Y en esta constitución, habiendo ya reconocido estas dos formas de Estado, la democracia y la aristocracia en ese momento, que estaban empezando a convivir la una con la otra, incorporando estas otras instituciones para garantizar ese derecho de esa sociedad, entonces genera esta constitución de carácter mixto. Sin embargo, Aristóteles enfatiza, dice, que ya que hay una clase media amplia, para evitar este conflicto social y para permitir una constitución ideal, él decía, esa constitución ideal se va a denominar politia. Entonces, ¿qué va a ser esa constitución? Dice, la particular forma constitucional que es capaz de promover y realizar el justo equilibrio entre dos extremos, en sí negativos, como la oligarquía y la democracia, pero que encontrándose y mediándose producen precisamente la politia, la constitución ideal. Entonces, dentro de este pensamiento ya podemos establecer de que efectivamente una constitución ideal podía darse con esa constitución mixta en la cual deba encontrar ese equilibrio, ¿no? Darle ese poder de decisión a esa sociedad, pero al mismo tiempo mantener los oligarcas el poder en las decisiones principales. Entonces, en esta sociedad se había establecido que previamente iba a existir ese equilibrio, ¿no? Entonces, dice, la democracia por sí sola, dice, no puede ser una constitución ideal. La combinación o la conciliación de estas formas es lo que permite hablar de una constitución ideal. Y esa ha sido llamémoslo, la base de esa primera constitución, de esas primeras constituciones que se habían generado, que ya dentro de su forma incorporan el tipo de sociedad que quieren tener y también incorporan la forma de Estado que van a incorporar dentro de esa sociedad, ¿no? O sea, cómo esa constitución tiene que cumplir con todos esos requisitos, recoger los principios, ser fiel a ese principio de igualdad que había establecido Grecia y al mismo tiempo garantizar que existe un equilibrio entre estas dos formas de gobierno. ¿Qué pasaba en Roma? En Roma existía una asamblea popular también, ¿no? Que es una característica común que vemos con Grecia. Y esa asamblea era titular de un poder de deliberación de las leyes, ¿no? Entonces, las leyes se decidían ahí. Y al existir estas competencias reservadas al Senado, vemos de que, a diferencia de Grecia, en Roma ya existía una división acerca de las diferentes materias. Es decir,